Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy, en este especial veraniego, ya cerquita de septiembre, voy a hacer un episodio que llevo tiempo queriendo hacer porque viene de un libro que para mí ha sido un antes y un después, ha sido una pasada. Me ha llevado un tiempo tremendo leerlo, pero he tenido que releer algunos capítulos incluso para entender muchos matices. Y en este episodio pues quiero explicar un poco el contenido del libro. Voy a hacer spoilers, contiene spoilers completos del libro Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy, y no solo voy a hablar de escenas concretas, sino también del final, del juez Holden, de Glanton, del chaval, del epílogo y de lo que yo creo que la novela intenta poner ante el lector. Dicho esto, mi intención no es hacer una reseña para lectores que ya lo han empezado o ya iniciados, sino abrir la novela como si fuese una pequeña pieza arqueológica que a mí me encantó. Quien la haya leído podrá reconocer las capas, y quien no la haya leído quizás pueda escucharla como una reflexión orientada a la violencia, el trauma, la crueldad y la forma en la que los seres humanos justificamos el daño que hacemos. Esto tiene mucho valor como episodio en sí mismo. Este episodio además me ha dedicado a Carlos Cámara Ezquerra. Espero que estés bien, te mando saludos. Y bueno, dicho esto, de aviso de spoilers, comento que es que hay libros que uno puede leer como una historia sin más, pero luego hay libros que tienen un comportamiento bastante distinto, porque tiene un nivel de profundidad brutal este libro. Meridiano de Sangre pertenece a ese tipo de libros que tiene capas y capas y capas. Al principio puede parecer una novela en la que estamos en una frontera, una especie de western sucio, brutal, con jinetes, desierto, cabelleras y hombres que parecen tener pues más pólvora que sentido común y alma. Pero si uno permanece dentro del libro el tiempo suficiente, a mí me costó, tuve como una especie de proceso en el que me adapté. Veremos que la superficie empieza a agrietarse, entonces aparece otra cosa. Es una meditación súper fuerte sobre la guerra, sobre la civilización, sobre la crueldad humana y las posibilidades de que el mal no sea siempre ignorante, ni bruto, ni primitivo, porque esta es la paradoja. A veces el mal habla varios idiomas, conoce la historia natural, baila bien, sabe de leyes y puede sentarse al lado de un gobernador sin parecer fuera de lugar. Ese mal tiene nombre en la novela, es el juez Holden. Holden a mí me fascinó, sinceramente, porque es uno de esos personajes que no se agotan en la categoría de personaje. Es un hombre, sí, dentro de la ficción, viaja con la banda de Glanton, habla, come, baila, es un buen tirador, pero miente, estudia, manipula, hace mil cosas. Y también es una idea hecha carne, una forma de inteligencia sin compasión. Es una voluntad que no quiere solamente vencer al otro, sino conocerlo, registrarlo, absorberlo, casi fagocitarlo, y si hace falta destruir el original después de haberlo copiado en su cuaderno. Y un poco el argumento sería el siguiente. La novela sigue en apariencia a un muchacho simplemente llamado en la versión española el chaval, un chico violento, pobre, casi sin educación emocional, que entra en el mundo de la frontera y acaba integrada en la banda de Glanton, un grupo de cazadores de cabelleras contratado para matar apaches. Aquí estamos hablando de la guerra, un periodo posterior a la guerra entre México y Estados Unidos. Pero el chaval no es un protagonista convencional, por decirlo así. Esto es muy importante. No nos abre en ningún momento su interior. No va a pronunciar ningún gran discurso y durante una parte muy grande del libro parece casi ausente, siendo el protagonista. Va como arrastrado una maquinaria como mucho más grande que él. Y esa ausencia es importante, porque Meridiano de Sangre no es una novela psicológica al uso. Lo puede ser si quieres ver las capas, pero no nos dice este joven siente esto, cambia así, aprende aquello. Nos muestra más bien cómo un individuo puede ser tragado por una historia de violencia y aún así conservar un resto, una especie de resistencia, una zona que no se entrega del todo a la crueldad. Y es que ese resto que no se entrega será decisivo, ya veremos. Bueno, vamos a ver la narrativa de la novela.
El libro empieza con el chaval entrando en un mundo que ya parece estropeado antes incluso de que él llegue. No hay una infancia protegida. No hay un hogar que funcione como punto de retorno. No puede volver de donde salió. Siempre hay huida, pelea, hambre y una sensación fronteriza, es que es una frontera real existente. El oeste de McCarthy no es el oeste romantizado en las películas ni el de un héroe solitario que restaura el orden. Es un territorio súper cruel, donde la civilización y la barbarie no están separadas por una línea clara. Al contrario, muchas veces la civilización encarga la barbarie, la apaga, la celebra y luego se lava las manos. Y aquí es donde entra la banda de Galanton, que es contratada para ejercer ciertas tareas. Al principio tienen un contrato, traer cabelleras apaches a cambio de dinero. Bueno, eso era una forma que tenían de demostrar que habían matado apaches, que en ese problema eran un tema muy peligroso en la zona que había quedado entre las fronteras. El Estado, la autoridad local, la ciudad aterrorizada, todos pueden decirse a sí mismos que esa violencia tiene un objetivo. Hay un enemigo, hay una recompensa y la prueba material es la cabellera. Pero esa prueba ya nos dice algo terrible. Para que la violencia se pueda administrar, el cuerpo del otro debe convertirse en una especie de objeto a poseer, como un documento, porque una cabellera no es solo un trofeo, puede serlo. En este caso es un recibo, es como una unidad contable de que ha matado a un enemigo y entonces se paga. Entonces la novela va mostrando cómo ese contrato se va pudriendo poco a poco. La banda deja de distinguir entre apache, mexicano, indígena pacífico, enemigo, civil, incluso aliados. Matan tiguas, que son una tribu que no molesta a nadie, matan mexicanos y cobran por sus caballeras, entran en Chihuahua como héroes y convierten la hospitalidad en una especie de orgía de destrucción. La ciudad los recibe porque necesita creer que alguien los protege, pero pronto aparece la frase que resume el horror del capítulo. Mejor los indios. La población descubre que el remedio contratado puede ser peor que la amenaza original, y esto pasa mucho en la realidad. Glanton, que es un personaje, es el jefe de la banda, en ese mundo, pues no va a ser un loco más. Es un hombre que se ha adaptado a la violencia como una forma de organización. Dentro de ese mundillo sabe mandar, detectar oportunidades y ocupar lugares estratégicos. Hay una parte de la novela cuando llegan al ferry de Colorado. Ya no son unos cazadores errantes, controlan un paso, administran quién cruza, quién paga, quién espera y, bueno, pueden llevar a secuestrar gente. Ahí la violencia se vuelve casi una forma de política, no solo saquean, gobiernan un umbral. Es un paso en el río Colorado, en el que hay un ferry y lo convierte en una especie de lugar en el que se expolia a la gente, básicamente. Pero esa tiranía nace de la traición a otra tribu con la que colaboraban los anteriores y termina devorado por esa misma traición. Glanton pacta con los Yumas para apoderarse del ferry, luego los traiciona, los masacra y se queda con el negocio. Durante un tiempo parece que ha ganado. Hay mujeres a nivel cautivo, secuestradas básicamente, dinero, trabajadores forzados, armas, van ganando dinero con el paso del río, van cobrando una renta y la banda alcanza una especie de soberanía local, ya se convierten casi como los líderes. Pero McCarthy, el escritor, no deja que eso se sostenga como un triunfo. Llega un momento en el que los Yumas regresan, matan a Galanton y en esa cama de latón lo abren con un hacha. La banda se dispersa o muere. Aquí podría acabar una novela más convencional. El jefe criminal cae, la violencia recibe su castigo, el mundo vuelve a alguna forma de equilibrio y ya está. Pero no, en Meridiano de Sangre las cosas no funcionan así, porque Galanton era un hombre de violencia histórica. El juez Holden, que hemos comentado, es otra cosa. Glanton muere, pero Holden sigue. Tras la masacre del ferry, el chaval y Tobin, que es uno de los personajes que se excura, supuestamente, huyen por el desierto y el juez los persigue, acompañados de un personaje que llaman el idiota, que es una criatura vulnerable que antes había sido enjaulada por su propio hermano y que una mujer había intentado dignificar lavándolo, vistiéndolo y quemando la jaula en la que lo transportaban. Esa escena de esa mujer es una de las pocas escenas limpias de misericordia del libro. Por eso duele que el que llaman el idiota acabe de nuevo bajo la órbita del juez. La vulnerabilidad en el mundo de Holden no se protege, se conserva, se arrastra, se utiliza. En un momento, el escura Tobin le dice al chaval que mate al juez cuando tiene la ocasión. El chaval no lo hace. Después, el juez se rearma y vuelve a perseguirlos. Después de ello, le dispara a Tobin, el escura, en el cuello. El chaval mata a los caballos del juez, pero no
al juez. Y esa es una diferencia muy importante, aunque no lo parezca. El chaval no es inocente, ha hecho brutalidades, ha participado y ha formado parte de la banda. Pero hay límites que no cruza con la misma facilidad que los cruzan los demás. No remata a otro compañero cuando le toca hacerlo, no dispara al idiota, que llaman así, no mata al juez desarmado, no entrega su pistola cuando el juez quiere comprársela, no se entrega del todo. El juez lo sabe y por eso lo juzga. Más adelante, en la novela, el chaval es encarcelado. El juez aparece ante su celda, impecable, como si la historia no lo hubiera manchado. Le dice que las autoridades creen que el chaval es el responsable de la destrucción del ferry, pero la acusación más importante no es jurídica, es casi religiosa. Holden le dice que lo habría amado como un hijo si no hubiera sido testigo contra sí mismo, si no hubiera juzgado sus propios actos, si hubiera entregado su corazón por completo a la guerra. Y esto es decisivo. Para el juez, el pecado del chaval no es haber sido violento, es no haber sido suficientemente fiel a la violencia, porque el chaval no ha amado la guerra con la suficiente pureza. Ha participado, sí, pero no de forma ciega, con restos de piedad, con algo de ambivalencia. Y en el universo de Holden, la ambivalencia es casi una blasfemia. Después, el chaval sobrevive, se convierte en el hombre, vaga durante años, lleva una Biblia que no sabe leer, oye rumores del juez, sigue existiendo, compra un collar que llevaba un hombre llamado David Brown, que estaba hecho con orejas humanas, e intenta salvar a una anciana en el desierto y descubre que es un cadáver seco, muerto desde hace años. Esta escena es una de las más duras de la novela, ya que el gesto compasivo llega demasiado tarde. La piedad existe, pero no puede obligar al mundo a estar vivo cuando llega. Al final, en 1878, el chaval ya hecho hombre llega a Fort Griffin y en un salón ve una niña y un oso amaestrado que están bailando, dentro de lo que suele ser usual en esos entornos en esa época. Y en el libro, el oso es abatido a tiros, la niña llora sobre su cuerpo. Y ahí está otra vez el juez Holden, sin haber envejecido ni un año. Conversa con el hombre, vuelve a hablar de la danza, vuelve a juzgarlo por no haber entrado plenamente en su juego. El hombre sube con una prostituta, luego baja, va a las letrinas, abre la puerta y está Holden, desnudo, y lo está esperando. El juez lo recoge contra su cuerpo inmenso y cierra la puerta. El texto no describe lo que ocurre. Unos hombres miran después y quedan horrorizados. Luego el juez vuelve al salón, baila, toca el violín y proclama que nunca duerme y que nunca morirá. Y el libro termina con un epílogo bastante rarito. A mí me parece un poco extraño, porque un hombre avanza por una llanura haciendo agujeros en la tierra con una herramienta de acero, saca chispas de la roca, detrás de él se mueven otros hombres, algunos recogiendo huesos. Parece un amanecer de civilización, pero también parece una continuación mecánica de la violencia. Ya no hay cabelleras, ni hachas, hay herramientas, agujeros, propiedad, progreso, pero los huesos siguen allí. Después de esta parte argumental, vamos a ver un poco del fondo que tiene respecto al ser humano y la violencia en sí misma. La novela deja de ser solo una narración, se convierte en una pregunta sobre nosotros, no sobre los hombres malos que había antes, sino sobre algo que realmente es más incómodo para nosotros como personas. ¿Qué hacemos los seres humanos con nuestra capacidad de dañar cuando conseguimos vestirla de necesidad, de misión, de progreso, de defensa o de ley? McCarthy no presenta la crueldad como un accidente individual. Por supuesto hay individuos súper crueles. Glanton, el líder de la banda, lo es. Brown también lo es. El juez lo es de una forma absoluta. Pero el libro insiste en algo más profundo. La crueldad necesita ecosistemas que le den sentido. Necesita contratos, recompensas y discursos que legitimen. También aparece la corrupción en instituciones que miren hacia otro lado. También es necesario que haya mercados que paguen por restos humanos. Comunidades que digan, sí, esto es horrible, pero nos protege. Ahí el libro resulta brutalmente actual. Muchos daños históricos no se cometieron diciendo somos malos y queremos destruir. Se cometieron diciendo es necesario, es por seguridad, por Dios, por la patria, por el progreso, por la libertad. El ser humano rara vez necesita verse a sí mismo como un monstruo para actuar monstruosamente. Le basta con encontrar una historia que convierta a la víctima en un mero obstáculo. La crueldad se vuelve más peligrosa cuando consigue justificarse. Y esto es súper importante y de actualidad también. Y
El juez Holden entiende esto perfectamente. Su discurso más famoso es cuando dice que la guerra es Dios, no es una explosión de brutalidad ignorante. Es casi... Bueno, es que es una filosofía para él. Holden no dice simplemente me gusta matar. Eso sería muy fácil de rechazar a nivel racional y moral. Dice algo más venenoso. La guerra es el juego supremo porque en ella las apuestas son máximas. La moral para él es una invención de los débiles para limitar a los fuertes. La historia, según el juez Holden, desmiente la moral una y otra vez. El mundo pertenecería a quien se atreve a tomarlo, digamos que por la fuerza, de una manera o de otra. Y esta es una idea súper seductora para ciertos sujetos y para ciertas civilizaciones, porque convierte la falta de compasión en una especie de lucidez, de claridad, y convierte la depredación en honestidad. Es muy manipulador todo. Convierte la capacidad de hacer daño en una prueba de grandeza. Nos dice, no soy cruel, soy más realista que tú. Esa es una de las trampas más antiguas que tiene el poder. Y desde la psicología clínica, uno puede reconocer aquí una defensa muy conocida. Transformar la propia herida, la propia vulnerabilidad o la propia carencia en ideología de dureza. El sujeto que no soporta depender, cuidar, ser cuidado, sentir culpa o reconocer el otro como límite, puede reconstruir un mundo para sí mismo donde todo eso sea despreciado. Entonces la ternura aparece como debilidad, la moral se ve como hipocresía, el derecho parece un obstáculo y la víctima es simple material. El libro no reduce todo esto al individuo. Y eso es lo que lo hace tan grande. Este libro es bestial. Holden no es solo un psicópata. Sería demasiado pobre verlo así. Yo creo que tiene muchísimos más matices. Holden representa una forma de civilización que quiere mostrar su mejor cara. Porque durante todo el libro va mostrando conocimiento, orden, sabe de ley, de arte, de baile, de ciencia, tiene una retórica brutal, habla idiomas, pero debajo de esa cara hay una pregunta. ¿Ese conocimiento está al servicio de la vida o del dominio? Hay un momento en el que Holden dibuja un objeto arqueológico y después, ¿qué hace? Destruye el original. Nos está diciendo algo esencial aquí. No quiere conocer para venerar, quiere conocer para poseer. Lo que entra en su cuaderno ya no necesita existir fuera de él. Esto es una metáfora muy potente de ciertas formas históricas de civilización. Explorar, nombrar, cartografiar, clasificar, exhibirlos en museos y convertir al otro en datos, en una muestra, en un cráneo, en una simple estadística o en un problema administrativo. La violencia no siempre llega gritando. A veces hace una simple medición estadística. Es curioso. Aquí entra también el trauma, porque el trauma, en una de sus dimensiones más profundas, es precisamente la experiencia de haber sido convertido en objeto bajo la voluntad de otro. No solo sufrir dolor, sino quedar, ser usado, ser interpretado desde fuera, ser reducido a un cuerpo, a una función, a mercancía, al deseo ajeno o a una prueba de poder. En el libro, en Meridiano de Sangre, el cuerpo humano aparece una y otra vez reducido a fragmento. Cabelleras, orejas, huesos, piezas, mercancía. Esta reducción es la gramática de la crueldad. Es que te muestra en este libro un paisaje como una masacre. La violencia traumática no solo hiere, reordena el mundo para la persona que la vive. Enseña al cuerpo que el otro puede no ser refugio sino amenaza. Enseña que la mirada puede capturar, que la palabra puede mentir, que la autoridad puede venderte y que el contrato puede ser una trampa. En ese sentido, el universo que McCarthy ha creado es un universo traumático total. No hay lugar seguro. No porque todos los personajes tengan trauma en sentido clínico simple, sino porque el mundo entero funciona como un sistema sin una mínima garantía de cuidado prácticamente. A la mínima que bajas la guardia te joden vivo, por decirlo así. Y sin embargo, la novela no elimina por completo la compasión. Aparece poco, pero aparece, y aparece a veces tarde. Aparece débil, pero aparece. Sarah Burginis, por ejemplo, la mujer que daba al idiota, el chaval dando agua a un compañero moribundo, el chaval cuando acompaña también al cura, o el chaval intentando salvar la vida a una anciana que ya estaba muerta desde hace mucho tiempo. Esas escenas no reparan el mundo, pero impiden que el libro sea simplemente
un vacío nihilista sin sentido. La piedad existe aunque no sea eficaz y eso importa mucho más de lo que parece. Y ahora hablemos de una parte que me interesa muchísimo, que es Holden. Cómo representa desde mi punto de vista la civilización y el sentido que tienen los derechos humanos. Porque si Holden representa algo, no es solo la barbarie. Esta es una de las claves. La barbarie pura sería más fácil de encerrar fuera de nosotros. Puedes decir el salvaje, el criminal, el monstruo externo. Pero Holden habla bien, estudia, argumenta, negocia. Holden representa una posibilidad interna de la civilización. La civilización cuando se separa de la dignidad y la moral. Porque la civilización tiene una cara luminosa. Medicina, derecho, cooperación, protección de los débiles, educación y un montón de cosas que son muy positivas, pero también tiene una cara oscura. Clasificación, la administración del cuerpo, el monopolio de la violencia, la colonización, la producción del relato que justifica quién debe ser y puede ser sacrificado. Holden es esa cara oscura cuando ya no necesita fingir demasiado. Es la civilización diciendo, conozco más que tú, nombro mejor que tú, tengo más fuerza que tú y además te puedo explicar por qué tu derrota es inevitable y te la mereces. Por eso los derechos humanos son tan importantes. No son una verdad caída del cielo en forma perfecta, son una construcción histórica. Hablo de los derechos humanos, pero que algo se ha construido, un constructo, no significa que sean falsos. Una casa también se construye y precisamente por eso puede proteger del frío. Los derechos humanos son una frontera moral y jurídica levantada contra los Holden históricos e individuales. Son una forma de decir, hay cuerpos que no puedes usar, aunque pueda. Hay personas que no puedes reducir a ser un medio, aunque te convenga. Hay límites que no dependen de la fuerza del otro para defenderse. Y este punto es central. Los derechos humanos no protegen sobre todo al fuerte. El fuerte ya tiene muchas formas de protegerse. Están para proteger a quien no tiene ejército, o no tiene dinero, o no tiene palabra pública. Están para proteger al niño, al enfermo, al vencido, al discapacitado o al anciano, o a la víctima que no puede probar todavía lo que le pasó. En el mundo de Holden, en cambio, todo lo que no puede defenderse está disponible. En un mundo de derechos, precisamente, lo indefenso adquiere una barrera simbólica. Esa barrera no siempre funciona. Lo sabemos porque lo vemos en nuestro día a día. Pero su existencia cambia la conversación, obliga al poder a tener que justificarse, lo expone y lo limita, permite nombrar el abuso como abuso. Sin ese lenguaje, el daño se vuelve casi un destino. ¿Por qué? Porque no voy a aprovecharme de este recurso. Con ese lenguaje, al menos, puede convertirse en denuncia con la existencia de los derechos humanos. La novela nos va a recordar que la civilización sin derechos puede ser más peligrosa que la barbarie desnuda, que la barbarie bruta, porque la barbarie se reconoce. La civilización sin ética, sin derechos humanos, puede aparecer con uniforme, con contrato, con mapas, informes o decretos, pero puede dañar sin parecer violenta. Puede llamar tratamiento al encierro, pacificación a la masacre, progreso a despojar y seguridad a abusar. Y también es que cambie totalmente el relato. Y quien posee el relato posee casi la verdad, porque puede cambiar y llamar orden a lo que es humillación. Y aquí Holden es terrible porque no es inculto. Es terrible porque su cultura no lo humaniza. Su inteligencia no lo vuelve responsable. Su conocimiento no le enseña humildad. Al contrario, lo autoriza para que él entienda que conocer es poseer. Y si algo existe sin depender de su permiso, le resulta casi ofensivo. Bueno, no, ofensivo literalmente. Frente a esto, los derechos humanos son una forma de decir el otro no existe por tu permiso, no es tuyo porque lo entiendas, no es tuyo porque lo puedas nombrar, no es tuyo porque puedes vencerlo. Y no es tuyo porque esté herido, solo o derrotado. Pone límites cuando son necesarios. Y Holden critica esto. Dice que es como una conspiración de los débiles contra los duros, ¿no? O los fuertes. Tiene profundidad, ¿verdad? Pues quiero hablar de claves psicológicas que me parecieron muy profundas en el libro. Quiero cerrar el episodio con estas claves de aprendizaje a nivel psicológico que nos deja esta obra maestra de McCarthy. Aparte de La carretera también, que me encantó. Y no lo quiero contar como una simple moraleja, sino como herramientas para pensar sobre la violencia humana. La primera clave va a ser que la crueldad necesita relatos. Pocas personas o sociedades se sostienen mucho tiempo diciendo hacemos daño porque sí. Eso genera disonancia cognitiva. La crueldad necesita una historia que la vuelva tolerable.
como por ejemplo la pureza, el progreso. El primer trabajo crítico es escuchar el relato que acompaña al daño. Ahí vemos cómo está protegido moralmente, porque no todo el mundo que hace daño es psicópata. Lo que tiene que haber es permiso. El segundo punto va a ser que la violencia se vuelve más peligrosa cuando se administra. Una matanza es horrible, sí, pero cuando la matanza tiene precio, recompensa, y esa recompensa se da en una plaza pública y con honores, se convierte en una especie de sistema. En este libro la cabellera aparece como una prueba de la muerte. Y es una imagen perfecta de ello. El cuerpo es reducido a una simple contabilidad, pierde todo lo demás. Ya no hay persona, solo es cuero cabelludo, con un poco de pelo, o mucho, depende. El tercer punto es que no todo conocimiento humaniza. Y esto el juez Holden lo sabe muchísimo, pero su saber no cuida. Esto importa clínicamente y socialmente. Una persona puede comprender mecanismos psicológicos, jurídicos o científicos y usarlos para dominar mejor. La inteligencia sin ética puede ser un acelerador de la crueldad. Cuarto punto de esta joya de libro a nivel psicológico es que la piedad puede ser real, pero no bastar. El chaval muestra gestos de misericordia, pero no queda redimido de forma sencilla ni de lejos. En la vida psíquica esto es muy importante. Un gesto bueno no va a cancelar toda una biografía de daño, pero tampoco es inocuo. La reparación suele empezar en gestos insuficientes, pero tiene que empezar de alguna manera. El quinto punto es que la violencia grupal diluye la culpa. La banda funciona como una maquinaria donde el individuo puede esconderse y puede decir me tocó, era lo que tocaba, era el contrato, o lo hacían todos. Muchísimas atrocidades que se han producido a nivel histórico se sostienen en esta disolución de responsabilidad. Esto está estudiadísimo además. Último punto que comentaré, no entregarse del todo al horror, ya es una forma mínima de resistencia. Aquí, en este libro, el chaval no es un héroe limpio, pero no entrega su corazón de forma completa, conserva una grieta de humanidad. En la novela, una novela tan oscura, esa grieta importa, porque a veces la resistencia no aparece como pureza, sino como una imperfección que el poder no consigue absorber. Y para ir cerrando, a mí Meridiano de Sangre me pareció un libro, fue un libro de noche, poco a poco, tardé meses en leerlo. No fue cómodo del todo, aunque me encantó, porque hace pensar muchísimo. También me dormía un poquito a veces, pero estaba muy bien y no nos deja colocar la violencia en un lugar seguro. No dice la violencia era de aquellos hombres de aquella época de la frontera, más bien nos ofrece una pregunta: ¿qué parte de nuestra civilización sigue bailando con el juez Holden? ¿Qué formas actuales de conocimiento, progreso, siguen convirtiendo cuerpos en medios? ¿Dónde seguimos justificando el daño porque creemos que el fin lo merece? Holden no muere porque no es solo un personaje. Muere Glanton, mueren los hombres, se extinguen los búfalos, cambian las armas, llegan herramientas nuevas, se abren agujeros en la llanura, se recogen huesos, pero el impulso de dominar, clasificar, justificar el daño sigue apareciendo bajo nuevas máscaras. Y la pregunta no es si podemos expulsar para siempre al juez del mundo. Quizás no. La pregunta es qué fronteras levantamos para que no gobierne. Y aquí los derechos humanos, la clínica del trauma, la memoria histórica, la educación emocional, el cuidado de los vulnerables, todo eso puede sonar menos épico que la danza del juez Holden, pero quizás precisamente por eso importa. Porque no se trata de ganar una danza, se trata de impedir que quienes no pueden defenderse terminen bailando al ritmo de otros. Y tal vez esa sea una forma poco épica, pero real de esperanza. No una especie de inocencia que se recupera, no la redención perfecta, sino una negativa. No entregar el corazón entero a la guerra. No dejar que el conocimiento se divorcie de la compasión. Porque si algo enseña esta novela es que el horror no siempre llega con cara de horror. A veces llega sonriendo, hablando bien, tocando el violín y diciendo que nunca morirá. Aparte, Holden, en la novela, mide 2 metros, 150 kilos, puro músculo, blanco total, calvo como un huevo. Es una novela que realmente os recomiendo, aunque ya os he hecho todos los spoilers, pero es que yo cuando llegué a la novela ya me la habían spoileado, por decirlo así, ya me habían revelado cosas como que Holden simboliza más que un simple personaje. Pero si os gustan este tipo de libros, os lo recomiendo. Y recordar que los límites existen justo para eso, para que no haga falta ser más fuerte que Holden para tener derecho a seguir siendo un ser humano. Y cuidado, que hay muchos más Holdens por ahí de lo que parece. El conocimiento
sin compasión. El conocimiento de las debilidades de los demás puede ser utilizado contra ellos. Y bueno, este es un episodio curioso porque nunca suelo hacer reseñas de ningún libro ni comentarios sobre ello, pero este me gustó tanto que llevaba tiempo queriendo hacerlo. Así que hasta aquí llega este episodio veraniego de hoy. Recordad que tenéis el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com para cualquier duda, consulta de tema o recomendación de algún libro que os guste mucho y creéis que me merezca la pena leerlo. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.